realmente, y que la impedancia de salida era muy baja o cero, idealmente, ¿cierto? Gracias ahí por poner a grabar. Entonces vimos que habían tres tipos de encapsulados. En general, los más comunes son estos, los encapsulados tipo DIP y estos que son los superficiales. También vimos una de las principales aplicaciones que tienen los amplificadores operacionales y es que permiten comparar voltajes y podemos configurarlos como comparadores no inversores o como comparadores inversores. Y en ese sentido hicimos un ejercicio en el que construimos una aplicación como comparador de voltaje, ¿sí? Que esto es básicamente los circuitos que tienen los voltímetros internamente. Y luego hicimos la deducción de esta fórmula que está acá para mirar cómo se comportaba el amplificador inversor. Entonces aquí podíamos nosotros configurar la ganancia. El tema es que esto invertía la señal, entonces si ustedes ponían algo de este estilo, aquí les iba a salir amplificada pero invertida. Mientras que en el no inversor, si ustedes ponían una señal así, aquí les salía exactamente la misma señal amplificada. Listo. Entonces hasta ahí llegamos la clase pasada. Hoy vamos a ver lo que se conocen como los seguidores de voltaje. Entonces, los seguidores de voltaje son un circuito bien interesante y se construyen de la siguiente manera. Tenemos un amplificador operacional, en la entrada no inversora ponemos la señal, el voltaje de entrada y hacemos una realimentación negativa entre la entrada inversora y la salida. Entonces, ¿esto qué garantiza? Que si ustedes ponen 10 voltios acá, 10 voltios van a ir a la salida. Si ponen 30 voltios acá, 30 voltios a la salida, teniendo en cuenta siempre las limitaciones de los voltajes de alimentación. Ahora, entonces ustedes van a decir, bueno, ¿de qué me sirve a mí poner una señal acá si aquí la voy a tener exactamente igual? Y eso es, o digamos, la razón para responderles eso son estas dos cosas que vemos acá, que es la segunda regla de la que estábamos hablando ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La primera regla dice que hay alta impedancia de entrada, es decir, aquí no entran corrientes. Esta corriente que entra acá no existe. ¿Eso para qué nos sirve? Si ustedes, por ejemplo, acá tienen un circuito como un divisor de voltaje, supongamos acá tienen 5 voltios, una resistencia, otra resistencia y acá tierra. Entonces ustedes saben que si estas resistencias son iguales, por decir algo, de un K, ustedes saben que aquí va a caer un voltaje y aquí va a caer otro voltaje y va a ser exactamente igual. Pues acá en el medio lo que vamos a tener son 2.5 voltios, acá en el medio. Ahora, si yo no pusiera este amplificador de acá, sino que en vez de poner esto, por decir algo, esto ya lo conectara a otra resistencia, no sé, un motor, o lo conectara a, a otra cosa que me consumiera corriente, pues aquí se me iría una corriente. Bajaría corriente por aquí, pero por aquí también. Y entonces eso desbalancearía este circuito y entonces lo estaríamos alterando. No estaríamos alterando nuestro circuito original que está en rojo. Entonces yo puedo hacer ese acople, este acople que me estoy inventando acá, lo puedo hacer poniendo un amplificador operacional en modo seguidor de voltaje o tipo buffer, también se le conoce, y como sabemos que por acá no va corriente, entonces esta corriente de acá no se altera y el circuito predecesor no se altera. Ahora, el otro aspecto importante aquí es que la baja impedancia de salida, es decir, el circuito que yo conecte aquí va a haber una resistencia muy bajita, le va a permitir a ese circuito tomar de las fuentes del amplificador, por ejemplo VCC y menos VEE, puede tomar de esas fuentes toda la corriente que necesite. Toda esa corriente la puede sacar o de la fuente positiva o de la fuente negativa. Y entonces aquí yo ya puedo poner un circuito de potencia o algo de ese estilo. Por ejemplo, puedo poner, no sé,
un parlante así súper gigante que consuma mucha potencia y entonces toda la corriente ya la va a consumir desde esta fuente y no de estos 5 voltios iniciales. Esa es una de las grandes ventajas que tiene esto. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra aplicación tienen estos circuitos? Y es que los amplificadores operacionales nos permiten realizar operaciones aritméticas. Entonces, entre ellas, podemos hacer restas y sumas con los amplificadores operacionales. Entonces, lo único que hay que hacer es configurar el amplificador de esta manera y se va a restar lo que yo ponga aquí en B2 con lo que ponga en B1. Entonces, por ejemplo, si yo en B2 pongo una señal de este estilo, ¿sí? Y en B1 pongo una señal así, de este estilo, la resta de ellas dos, pues sería una señal limpia, porque le hemos quitado esas oscilaciones que están acá montadas, ¿cierto? Ahora, la resta normalita, para que esto funcione como la resta que yo conozco de 5 menos 3, 4 menos 2, esa resta normalita, pues estas resistencias tienen que ser iguales. Por ejemplo, de un K, todas deben ser iguales. ¿Por qué? Porque si no son iguales, entonces esta ganancia se altera. Y entonces fuera de hacer la resta, multiplica la señal por algún valor adicional y entonces, pues entonces no sería la resta que conocemos, sino que estaría restando y fuera de eso estaría amplificando. ¿Esto para qué sirve? Entonces me van a decir, bueno, ¿y eso para qué? Pues tiene muchas aplicaciones. Una de ellas que, por ejemplo, uno podría pensar son los amplificadores de instrumentación. Los amplificadores de instrumentación, imagínense que nosotros tenemos aquí, por decir alguna central de extracción de petróleo y tenemos aquí una sonda, no sé, a unos 10 kilómetros bajo tierra. Y ustedes saben, esto acá hay unos elementos que sufren de unas temperaturas importantes. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a monitorear la temperatura ahí en ese punto. Entonces ponen un sensor de temperatura acá y se llevan los cablecitos, el cable rojo para la superficie y el cable negro que sería la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Digamos que ustedes aquí ya tienen su central de procesamiento donde quieren ver la señal. Todo este viaje tan largo que tiene que hacer la señal de 10 kilómetros, pues va a contaminar la señal de un ruido. Entonces, si por ejemplo la temperatura originalmente allá abajo era algo así que oscilaba la temperatura, cuando llegue a la superficie, pues seguramente va a ser algo así contaminado por el ruido. Ruido debido al cable, debido si por ejemplo pasamos por alguna toma de la corriente eléctrica, se va a meter un ruido de 60 Hz. Si por aquí hay motores, pueden esos motores generar picos en la señal, pueden pasar cosas de este estilo. Entonces, ya si uno quiere analizar eso, pues tiene que hacer un proceso de filtrado. Entonces, lo primero que uno hace antes de utilizar filtros más complejos es poner un amplificador como ese que está acá. Entonces, vamos a dibujar un amplificador menos más y vamos a poner la señal positiva acá con una resistencia y la señal negativa al otro lado. ¿Sí? Y bueno, esto nos dice que tiene una realimentación a la salida y aquí tiene otra realimentación a la salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, por el cable rojo va a ir la señal del sensor de voltaje, es decir, puede que vaya algo de este estilo, algo así súper contaminado, ¿cierto? Pero por el cable negro va la tierra, es decir, van 0 voltios. Entonces uno dice, ah, bueno, como van 0 voltios, va a llegar un valor constante así, de potencial. Pero no, porque también se mete el ruido en la tierra, entonces va a llegar algo de este estilo. Entonces, si yo ya hago la resta, ¿sí? Si yo resto la señal, a la señal le resto este ruido, pues a la salida lo que voy a tener es la señal limpia, teóricamente. Entonces voy a ver algo de este estilo. Esa es una de las aplicaciones
para utilizar este tipo de circuitos. Ahora miremos el sumador. Digamos, si ustedes ya no quieren restar, sino que sumar, aunque es la misma operación, ¿no? Porque si uno hace acá, por ejemplo, 5 y menos 2, pues está como restando. O sea, a pesar de que está sumando, está haciendo una resta. Pero bueno, hay un circuito que estrictamente suma, hace sumas, y le permite a uno sumar cuantas señales quieras. Aquí, por ejemplo, solo puse 3, pero ustedes pueden conectar más resistencias en paralelo y pueden sumar todo lo que quieran. Entonces, ¿qué va a pasar? Si supongamos ustedes tienen una señal de este estilo, por ejemplo, acá tienen una señal triangular, aquí. En la otra ponen una señal así de alta frecuencia y en la otra ponen un nivel de voltaje, por decir algo, 5 voltios. Entonces, ¿qué vamos a ver a la salida? Pues vamos a ver alrededor de 5 voltios la señal primerita montada, pero sumada con el ruido o esa otra señal que oscila muy rápido. Es decir, la suma de las 3 señales, ¿sí? Le pueden agregar más. Y acá una cosa importante, si ustedes quieren hacer la suma normal, pues aquí tienen que poner valores iguales de resistencias a todo esto, ¿sí? Porque si no, miren que acá en la fórmula nos dice que hay una ganancia. Ahora, otra cosa importante que yo no pinté aquí en este gráfico, y es que miren que la salida tiene un menos. Entonces realmente la salida de esto sería algo así. La misma señal, pero invertida, ¿sí? Realmente suma, pero al final invierte. Entonces la solución para eso sería, después de un sumador, poner un inversor con ganancia 1. ¿Esto para qué sirve en la vida real? Entonces imagínense algo de este estilo. Supongamos ustedes tienen acá un micrófono, tienen aquí una guitarra y tienen aquí una batería, no sé, algo así de ese estilo. Entonces, cada uno de estos instrumentos pues tiene una señal, que es el sonido que emite, y a la salida que vamos a ver, pues lo que vamos a ver a la salida es que aquí vamos a conectar un parlante donde se combinan la señal de las 3. Ahora, aquí sí sería, por ejemplo, útil modificar las resistencias. Entonces, si por ejemplo yo esta resistencia 1 la aumento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy aumentando el denominador. Entonces lo que va a pasar es que esta relación de aquí se va a hacer más pequeña que 1. Entonces va a ser 0.8, 0.7 o algo así. Entonces es como si yo apagara un poco, le diera menos importancia al micrófono. Pero si bajo la resistencia, entonces esto sube y le doy más importancia. Y eso básicamente es lo que hacen los ingenieros de sonido con sus consolas, que son así, tienen unas cosas de este estilo. Estos básicamente son potenciómetros, pero lineales. Entonces aquí uno podría poner, en vez de una resistencia única, una resistencia variable, y aquí pues llegan todas las señales que yo quiero mezclar, ¿sí? Y entonces aquí este circuito pues sería como la ilustración de lo que sería una mesa de mezclas, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? No, profe. Listo. Bueno, entonces importante ese signo menos, ¿no? Tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué otras operaciones aritméticas yo puedo hacer? Yo puedo hacer derivadas e integrales. ¿Sí? Puedo tener un amplificador derivador y un amplificador integrador. ¿Y eso de dónde sale? Entonces resulta que si ustedes se acuerdan de la ley de Ohm para las resistencias, que es la que ustedes conocen, el voltaje de una resistencia es R por I. Pero en un condensador es diferente. En un condensador es 1 sobre C por la integral de la corriente, ¿sí? Entonces, esta integral, al yo introducir este elemento que almacena energía acá,
puedo hacer derivadas o integrales, ¿sí? Si yo pongo el condensador a la entrada con una resistencia de realimentación, derivo. Y si pongo una resistencia a la entrada con un condensador de realimentación, es decir, los invierto, integro. ¿Y cómo será la fórmula de la señal de salida? Mírenla acá. Esta es la formulita. ¿Cómo se hace? De la misma manera que hicimos la deducción del amplificador inversor, mirando cómo se comportan las corrientes en este punto. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, es muy importante garantizar que RC, esa multiplicación, sea unitaria para que no vaya a atenuar la señal, no le vaya a quitar ganancia, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo de una señal triangular que está siendo derivada y se convierte en una señal cuadrada, o una señal sinusoidal que está siendo derivada y se vuelve un coseno. Y lo mismo pasa con el integrador y nos permite pues hacer este tipo de operaciones, ¿sí? Esto, por ejemplo, sirve mucho si ustedes, no sé, se acuerdan de física o algo así, de un sistema masa-resorte amortiguador, algo de este estilo, con una masa y un carrito, bueno, ese tipo de cosas. Este circuito, sí, esto yo lo puedo representar con un circuito electrónico. Es decir, puedo construir una serie de amplificadores operacionales para que a través del voltaje generar respuestas como la que sería de un sistema de este estilo. Hacerlo que rebote mucho o que tenga un factor de amortiguamiento pequeño, ¿sí? Y eso lo puedo hacer gracias a los derivadores y los integradores. ¿Listo? También yo puedo filtrar las señales, entonces cuando ya yo quiero hacer cosas como quiero eliminar las frecuencias bajas o eliminar las frecuencias altas, entonces yo puedo hacer filtros. El filtro pasa abajo, por ejemplo, lo que hace es que me deja pasar todas las frecuencias bajas y me quita las frecuencias altas. Entonces si yo, por ejemplo, tengo una onda sinusoidal así, algo de este estilo, que se compone de una señal pequeñita que tiene una frecuencia alta. Entonces yo puedo decir, esa frecuencia, supongamos yo digo, es mayor a 50 Hz. Entonces pongo una frecuencia de corte de 50 Hz y lo que estamos viendo acá es el diagrama de Bode de ese filtro. Entonces, para frecuencias menores a 50 Hz, la señal no se atenúa, es decir, los decibeles se mantienen iguales. Pero después de esa frecuencia de corte, la señal comienza a caer, ¿sí? Entonces, comienza a caer los decibeles y se dice que llegamos a la frecuencia de corte cuando caemos 3 puntos o 3 decibeles o llegamos al 70% de los decibeles iniciales, ¿sí? Yo puedo hacer tanto un filtro pasabajo inversor como uno no inversor, ¿sí? Es decir, yo puedo aquí ponerle una señal ruidosa y él a la salida me la entrega limpia, o puedo ponerle una señal ruidosa y a la salida me la entrega limpia pero invertida, ¿sí? Y se hace de esta manera. ¿Qué es lo importante aquí para diseñar el circuito? Entonces, como no queremos darle ganancia, R2 y R1 lo podemos poner igual. Entonces podemos decir que AB puede ser, no sé, un K sobre un K para R2 y para R1. Y con la frecuencia de corte, entonces aquí hay que hacer pequeño despeje. Entonces, si yo quiero una frecuencia de corte de 50 Hz, esto lo igualo a 1 sobre 2pi R3 C1, ¿sí? Y ahora, por lo general, cuando uno diseña circuitos y tiene este caso donde tiene dos variables, pues uno puede asumir una de las dos. Por lo general se asume el condensador porque es el más difícil de conseguir. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, no, tengo un condensador de 10 micros, un condensador de 10 microfaradios, despejan esto y les va a dar el valor de R3. Y ahí automáticamente van a haber construido su filtro. Y lo mismo pasa para el inverso. Esto también se puede hacer para pasaltos. Entonces ya yo ya quiero eliminar las frecuencias bajas y dejar las frecuencias altas. También lo puedo hacer. Y digamos que el despeje funciona de la misma manera, solo que el diagrama de Bode
ahora solo nos deja pasar las frecuencias más altas de la frecuencia de corte, ¿sí? Y yo puedo combinar los dos y hacer un filtro pasabanda. Y es que me elimine frecuencias bajas y frecuencias altas y solo me deje pasar una banda de frecuencias, ¿sí? Así es, por ejemplo, lo que ustedes hacen cuando sintonizan un radio de los filtros de los radios viejitos. Eh, Uno lo que hace es mirar cuál de las bandas va a escoger. Entonces, si quiero escuchar la X o si quiero escuchar, no sé, las noticias, lo que sea, entonces uno ajusta por allá un filtro para que solo le deje pasar esas frecuencias, ¿sí? Y aquí el proceso de diseño es muy parecido, solo que ahora ya tenemos dos valores. La frecuencia baja, que podemos decir, no sé, 20 Hz, y la frecuencia alta, que ustedes pueden decir 100 Hz. Entonces, solo entre 20 y 100 van a pasar cosas. Y lo que hacen es empezar a reemplazar en estas ecuaciones para hacer el diseño. Y pueden hacer cosas también como al revés de un filtro pasabanda, que sería algo de este estilo, que son filtros tipo notch, y es que rechazan una banda. Entonces, justamente una banda particular no la dejan pasar todo menos una banda en específico. Eso también se puede hacer. Eso, por ejemplo, ¿para qué sirve? Si ustedes están, por decir algo, tienen una persona aquí y le están midiendo con un sensor algo en los músculos, están haciendo electromiografía. Y cuando grafican la señal de los músculos, algo así, no sé, ven que se les mete un ruido oscilatorio y que tiene una frecuencia de 60 Hz. Eso cuando pasa, por ejemplo, cuando ustedes están con esas lámparas viejas, las lámparas emiten luz y esa luz genera ruido en la señal a un ruido de la red eléctrica. O si ustedes tienen esto alimentado, el circuito lo tienen alimentado con la toma de corriente, por ahí también se les puede meter. Entonces lo que uno hace es esto filtrar, como ya sabe de dónde viene el ruido, pues rechazo 60 Hz y dejo pasar todo. Es una aplicación que también se puede hacer. ¿Listo? Otra cosa que se puede hacer con esto es utilizar conversores digitales analógicos. Entonces sabemos que en digital siempre hay valores finitos. Entonces, si yo quiero en digital reconstruir una onda sinusoidal, no lo puedo hacer. Tengo que escoger cuánta resolución tengo. Entonces, si yo a ustedes les digo, tienen dos valores para reconstruirla, entonces solo pueden darle, por ejemplo, este valor y este valor. O les digo, no, tres valores. Entonces ya, bueno, este valor, este y este. Valores de voltaje, ¿no? Este nivel y este nivel. Y a medida que van aumentando la resolución, pues pueden agregar más puntos y reconstruir mejor la señal. Entonces, muchas veces con circuitos digitales uno puede generar ondas analógicas a través de un conversor DAC o conversor digital analógico. Y lo único que tiene que hacer es pasar aquí, en estas entradas, el valor digital de la señal que quiere convertir en analógica. Recuerden que en digital todo se trabaja en binario. Entonces, un valor de voltaje puede ser este, 0000, otro puede ser 0101, 1010. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esos valores, esos voltajes, que el 1 en este caso es un 5 voltios, se los pasa en estas entradas que están aquí. Y lo que hace es que puede reconstruir a partir de cualquier señal digital una señal analógica. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen dudas o preguntas? No, profe. Listo. Entonces, otra aplicación que tiene esto es utilizar el mismo principio de los conversores eh, con los umbrales para pasar de ondas sinusoidales a onda cuadrada. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí con este divisor de voltaje que se pone en la entrada no inversora, ese voltaje de referencia, es que ponemos digamos que dos niveles de voltaje. Entonces, cuando
el nivel de voltaje está por encima de estas dos, entonces ponemos un nivel bajo. En este caso está invirtiendo la salida. Pero cuando está el nivel de voltaje por aquí abajo, debajo de estas dos, ¿sí? Entonces lo invierte, ¿sí? Miren que aquí, cuando está, por ejemplo, por acá arriba, como hizo el cruce, el sistema detecta el cruce y aguanta, no solo que pase el primer umbral, sino que llegue hasta el otro umbral. Y todo eso, toda esta parte que les acabo de pintar acá, esta de acá, sería un nivel de voltaje. Pero cuando vuelve y cruza el umbral de referencia de abajo, entonces el sistema le da otro valor hasta que cruce el umbral de arriba, ¿sí? Entonces uno puede generar esa zona y detectar como esos cruces con este tipo de conversores de onda seno o onda cuadrada. Esto porque es importante, porque estas señales por lo general se llaman señales de tipo reloj, ¿sí? Y con estas señales uno lo que generalmente eh, las utiliza es para unos dispositivos que los pueden ver a veces así, que se llaman microcontroladores, ¿sí? En los microcontroladores uno puede generar instrucciones y para que esas instrucciones se ejecuten a una velocidad y que el programa pueda controlar el tiempo, necesitan una entrada de reloj, ¿sí? Bueno, entonces, la idea es que ustedes, digamos, que apliquen estos circuitos que estamos viendo en simulación. Entonces, el primer circuito que van a simular es el integrador. Entonces, el integrador que yo les había mostrado ahorita, aquí le hice unas leves modificaciones porque por lo general, si uno monta este circuito que está acá, no funciona. O sea, tiene que tener uno mucha suerte, por decirlo así, para que le funcione la primera, entonces tiene que hacerle ajustes. ¿Qué ajustes? Por ejemplo, ponerle unas resistencias adicionales para que el circuito no se sature. Entonces, este circuito que está acá, con estos valores que les doy acá, ya está probado y les va a funcionar de esta manera. Entonces, ustedes van a poner aquí, por ejemplo, un seno, una onda seno, y deben verificar que a la salida pues les salga derivada. ¿Qué sería la derivada de eso? Sería un coseno, sería algo así, ¿sí? ¿Dónde van a poner sus probadores de voltaje? Pues van a poner un probador de voltaje aquí, ¿sí? Y otro probador de voltaje aquí, que sería la salida. Y ambos le van a poner la referencia en tierra. Esta va a ser la referencia. Entonces a cada uno tienen que ponerle una referencia en este punto. Luego van a montar el derivador, que también está un poquito modificado. Eh, si uno no le hace unas modificaciones a este circuito, entonces lo que ustedes van a ver es que cuando él hace este cambio, se satura de un lado a otro, él empieza a rebotar así. Y les sale un circuito así todo raro, ¿sí? Entonces aquí ya está ajustado para que funcione y les pueda mostrar esto que les traigo aquí, ¿sí? Aquí tengan en cuenta estos valores que debe tener la fuente, estos valores que salen en la diapositiva, igualmente aquí tengan en cuenta estos valores. Lo mismo, ¿dónde deben poner los probadores? Deben poner un probador acá, y la referencia debe estar acá, ¿sí? Listo. Y por último, van a hacer un simulador de o van a simular esta operación matemática. Es decir, van a simular estas sumas y restas utilizando los amplificadores que vimos. ¿Cuál es la dificultad del ejercicio? Que ustedes solo cuentan con 1 voltio a la entrada. Es decir, ustedes no tienen 1.5 voltios, no tienen 2.5, no tienen 2, no tienen nada de eso. Solo tienen una fuente de voltaje, es decir, en todo el montaje solo van a poder utilizar una fuente de 1 voltio. Y a partir de esa fuente tienen que generar este voltaje, este voltaje, este voltaje, este voltaje y este voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, déjenme, les pongo acá un dibujito para que lo entiendan mejor.
Quiero esconder esto. Ok, bueno, dejémoslo así. Entonces voy a poner acá, voy a copiar lo que ustedes deben hacer para que lo tengamos acá. Listo. Entonces, deben simular esta operación que está acá. Es decir, deben hacer 1.5 más 2.5 menos 2 menos 4. Entonces, lo primero que tienen que hacer es generar esos voltajes que todavía no tienen, ¿sí? Entonces, me pongo esto por acá en la esquina. Punto 5 y más bien me voy a traer dos amplificadores que vamos a utilizar. Acá, listo. Entonces, lo primero que tienen que entender es que solo van a tener una fuente. Entonces, en su circuito ustedes solo van a poder dibujar una fuente de voltaje que tiene 1 voltio. Solo van a poderla dibujar una vez. Entonces tienen que generar esos voltajes que están ahí. Entonces vamos a generar cada uno de ellos. Entonces primero hagamos el 1.5. Entonces, ¿cómo hacemos el 1.5? Vamos a hacer un amplificador, en este caso un amplificador no inversor, porque queremos pasar de 1 a 1.5. Entonces el no inversor nos dice que por acá tenemos más, acá tenemos menos, tenemos una resistencia de realimentación y aquí tendríamos la salida, una resistencia a tierra y aquí vendría la entrada. Entonces voy a copiar esto, que lo vamos a usar varias veces. Una, dos y tres. Listo. Entonces, ¿cómo pasamos de 1 voltio a 1.5? Entonces tenemos que darle ganancia a este amplificador no inversor de 1.5. ¿Cómo se la damos? Entonces podemos poner, por ejemplo, un K, aquí una resistencia de un K, aquí, y aquí en la resistencia de realimentación podemos poner 1.5K. Y en ese caso tendríamos una ganancia de 1.5. Hay una cosa, y es que todas las resistencias que vayan a poner en el circuito deben ser comerciales. Si ustedes miran en la tabla de resistencias comerciales, se las voy a pegar aquí para que la vean conmigo. Miren que la resistencia de 1.5 sí existe, está por acá, mirenla acá. ¿Sí? Entonces podemos poner esas dos resistencias. Y la de un K también. Listo, entonces si yo conecto esto acá, ¿sí? A la salida, ¿qué voy a tener? Pues acá, a la salida voy a tener 1.5 voltios. Listo. Ahora hagamos el siguiente, hagamos 2.5 voltios. Entonces lo mismo, conectemos esta entrada acá. ¿Sí? Voy a rayar esto. Listo, para que se note que está conectado. ¿Y qué resistencia le ponemos? Entonces ustedes dirían, no, pues pónganle una de 1K aquí y una de 2.5 acá. Pero no podemos porque la de 2.5 no existe. Tenemos o de 2.2, de 2.4 o 2.7. Entonces lo que podemos hacer, ustedes pueden es sumar dos resistencias. Entonces aquí ya no vamos a tener una única resistencia, sino que vamos a tener dos resistencias en serie para que se sumen su valor. Entonces podemos poner, por ejemplo,
una de, no sé, una de 2.2K y nos quedan faltando 0.3K, es decir, 300 ohmios. Entonces aquí ponemos una de 0.3K, ¿sí? Y ahí ya tenemos la resistencia de 2.5. ¿Por qué les insisto que lo hagan con valores comerciales? Porque muchas veces cuando uno trabaja tanto en un simulador, pues como todo es posible, uno puede poner cualquier valor de resistencia y luego va a ir a hacer el montaje y se da cuenta de que esos valores no existen. Entonces siempre tener en cuenta los valores comerciales. Listo. Una Ahora, pregunta, entonces, señor, pero digamos ahí también puedo poner una de 1.5 y una de 3. una de 1.5 y una de 3, Sí, pero tendrías, o sea, estas dos juntas o dices en la Tierra. en la Tierra. O sea, tú dices así, una de 1.5 acá, así, Sí, y aquí en la realimentación una de 3. sí. Entonces te daría la realimentación, según esto, 3K sobre 1.5K. ¿Y eso cuánto da? Eso da 3 dividido 1.5 da me da 2. 2 más 1, porque, bueno, aquí en el de arriba ya lo arreglamos, porque miren la fórmula del no inversor, es 1 más eso. Entonces, sería, podría ser, necesitamos algo que nos dé una ganancia de 1.5. Bueno, entonces, miren, de hecho, más fácil todavía. Olviden esta del primero que les dije, porque este ya lo tenemos que volver a recalcular. Y acá necesitamos una ganancia de ¿cuánto? Necesitamos una ganancia de 2.5. Y la fórmula es 1 más RF sobre RIN, ¿cierto? Y RIN estamos diciendo en este caso que es un K. Entonces 2.5 igual a 1 más RF sobre un K. Sobre 1, dejémoslo así. Sobre 1. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el 1 a restar, entonces nos queda 1.5 igual a RF. Entonces, RF debe ser de 1.5. Entonces, acá sí nos sirve uh, si nos sirve una única resistencia de 1.5K. Listo. Ahora hagamos la otra, la de arriba que nos había quedado mal, de 1.5. Entonces necesitamos una ganancia de 1.5 y la fórmula es 1 más RF sobre RIN. RIN es 1, entonces pasamos a restar este 1 de acá y nos queda 0.5 igual a RF sobre 1. Entonces 0.5 es igual a RF. Necesitamos una resistencia de 0.5K. ¿Existe una resistencia de 0.5K? No, existe una de 510, ¿sí? Entonces en este caso nos tocaría hacer algo diferente. Podríamos hacer, por ejemplo, dos resistencias de 200 ohmios, una de 200, una de 200 y una de 100, y ahí tendríamos los 500 ohmios o los 0.5K. Otra opción que podemos hacer es decir, no, escojamos una resistencia de 510, que no es la misma, pero es parecida. Entonces, ustedes podrían decir, no, pongo acá una de 0.51. Entonces, ¿cómo les quedaría eso? Les quedaría la ganancia, si la recalculamos, la ganancia de este primer amplificador quedaría como A igual a 1 más 0.51 sobre un K. Entonces, la ganancia nos quedaría 1.51, que es
muy cercano a lo que queremos, ¿sí? Entonces, esa es otra opción. Muchas veces uno tampoco se va a complicar la vida poniendo el valor exacto de resistencia porque ni siquiera las resistencias que venden en el mercado son precisas, tienen una tolerancia, entonces ustedes podrían hacer algo de este estilo. Y aquí entonces, en la salida del primer amplificador, tenemos 1.51. Aquí tenemos 2.5. ¿Cuál nos faltaba? La de 3. Entonces hagamos la de 3, que calculémosla. Entonces necesitamos una ganancia de 3 y la fórmula es 1 más RF sobre un K. Esto es un K también. Entonces, la ganancia debe ser 3. Listo, entonces pasamos esto a restar. Entonces nos queda 3 menos 1 igual a RF sobre un K. Esto nos queda 2K igual a RF. Entonces la resistencia que tenemos que poner de realimentación en el tercer bloquecito, en el tercer amplificador operacional, es de 2K y acá de 1K para tener 3 voltios acá. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿ahora qué sigue? Necesitamos, ya tenemos este y tenemos este. Nos falta el de menos 2 y el de menos 4. Esperen, conectemos esto. Dejémoslo conectado. Listo. Entonces, para el de menos 2, pues necesitamos un amplificador que nos dé 2 de ganancia, pero adicionalmente no lo invierta, porque es negativo. Entonces, lo que podemos hacer es un amplificador inversor. ¿Cómo es un amplificador inversor? Entonces ponemos menos acá, resistencia de realimentación, tierra y resistencia de entrada. Entonces ahora sí, ponemos un K aquí. ¿Cuánta ganancia debe tener este? Debe tener ganancia 2. Entonces este sí es directo. Este sí podemos poner los 2K aquí. Porque miren cómo es la fórmula. La fórmula del amplificador inversor es A igual a menos RF sobre Rin. Entonces esto sería menos 2K sobre 1K. La ganancia sería menos 2. Entonces acá tendríamos menos 2 voltios porque le estamos poniendo 1 voltio a la entrada, ¿cierto? Listo. Y ya solo nos queda faltando una más, que sería la de menos 4. Entonces la de menos 4 vamos a dibujar otra vez el inversor, menos más, resistencia de feedback, salida, ¿sí? ¿Y este cuánto debe tener de ganancia? Pues debe tener de ganancia 4. Entonces podemos poner un K aquí. ¿Y existe una resistencia de 4? No, no existe una resistencia de 4. Entonces este sí lo podemos dividir acá en dos resistencias. Podemos poner una resistencia de 1K y una resistencia de 3K. Creo que ambas existen, sí. Entonces podemos poner una resistencia de 1K y una de 3K. Entonces, ¿cómo quedaría la ganancia? La ganancia sería A igual a menos RF, que es 1K más 3K sobre 1K. Y esto nos da menos 4K sobre 1K, es decir, menos 4. Entonces acá tendríamos menos 4 voltios. Listo. Hasta ahora lo único que hicimos fue tener los voltajes que nos pide la operación. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer la suma, efectivamente. Entonces sumar esto más esto más esto más esto más esto, que es realmente la operación que está ahí. Entonces vamos a usar un sumador. Voy a quitar este y vamos a traer el sumador. El sumador
Entonces, sumador, ponlo acá. Entonces, nos dice que tenemos que poner resistencias iguales a la entrada. Entonces vamos a poner acá 5 resistencias. Todas igualitas, o sea, todas podemos ponerlas, no sé, podemos de 4.7K, pongámoslas todas de 4.7K. Y todas ellas van a ir unidas, listo, todas van unidas acá con un cablecito. Y van a entrar a un amplificador. Entonces, entran a un amplificador por la inversora y la resistencia de feedback a la salida. Y esto lo llevamos a cierre. Ojo, aquí tengo que poner la resistencia de feedback igual a 4.7K. Tiene que ser igual a todas las de entrada para que no se me vaya a alterar la suma. Si no, voy a tener una suma ponderada, que es otra cosa, y no quiero eso. Listo, entonces ahora ya solo conectamos. Entonces, conectemos esto aquí. Conectemos esto aquí. Conectemos esto aquí. Esto acá. Y esto acá. Listo. Conectado. Conectado, conectado, conectado. Conectado. Entonces, ¿cuánto da la suma de esto? 1.5 más 2.5, 4, más 3, 7, menos 4, sí, 1.5 más 2.5, 4, más 3, 7, menos 2, 5, menos 4, menos 1, perdón, 1. Entonces, aquí debería salir 1 voltio, pero como esto es un sumador inversor, miren que tiene un menos, entonces aquí no sale 1 voltio, sino que sale menos 1 voltio. Y ese no es el resultado de la operación. Entonces nos falta poner una cosa más. Nos falta decir una última etapa que se llame un amplificador inversor normalito. Les voy a poner aquí la foto para que lo vean conmigo. Un inversor con ganancia 1. ¿Para qué? Pues para que no nos entregue menos 1 voltio, sino que nos entregue 1 voltio. Entonces vamos a poner el inversor aquí. Entonces, resistencia de entrada, menos más, tierra, resistencia de feedback y salida. Y estas las voy a poner de otro valor, pongámosles 2.2K, pero igualitas, igualiticas, para que la ganancia sea igual, sea unitaria. Entonces aquí a la salida ya tendríamos 1 voltio. ¿Listo? Y entonces habríamos hecho la solución a la operación aritmética. ¿Sí? Entonces, para medir, pues lo único que ustedes tienen que hacer es poner un medidor aquí en la parte de la entrada y un medidor en la salida, acá. ¿Listo? Si uno quisiera acoplar este circuito a otra etapa, pues entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer algo y es colocar esto a un seguidor de voltaje, a un circuito de este estilo. Y entonces ya no miden acá, sino que miden aquí. Y este sería el resultado, Vout. Esa sería una opción. Entonces, esta es la otra simulación que deben hacer. No sé si tienen dudas o preguntas hasta acá. No, profe, en el momento no. Listo, entonces, una cuestión, una aclaración. Si hacen el circuito así, como yo se los acabo de montar, súper bien, si está bien, pues listo, tienen el ejercicio bueno.
Pero si ustedes proponen otra solución, es decir, este dibujo que yo hice acá no es el único que ustedes podrían decir que soluciona esta ecuación o esta operación matemática. Pueden hacerlo de otra manera. Si lo hacen de otra manera, es decir, hacen otra estructura, entonces van a tener una bonificación. ¿Qué estructuras pueden inventarse ustedes? Entonces ustedes, por ejemplo, pueden decir, hago 1.5 más 2.5 en un sumador y al resultado de esto, que sería 4, le sumo 3 en otro sumador. Y al resultado de esto, que sería 7, le resto 2 en un restador. Entonces, menos 2. Y al resultado de esto, que sería 5, y al resultado de esto, que sería 5, le resto 4 en otro restador. Entonces, podría ser otra solución que ustedes podrían proponer, ¿sí? Entonces, si lo hacen así, está bien, no hay problema, tienen el punto bueno, pero si proponen una estructura diferente, es decir, no solo cambiarle los valores de la resistencia, sino un circuito completamente diferente, usar restadores. Miren que aquí yo no usé restadores. Si lo hacen así, entonces van a tener una unificación, unas décimas en la entrega de esta tarea. ¿Listo? Profe, Señor. no entendí lo de las resistencias de feedback. ¿En qué Sí. varía? Que sea 4.7 o 2.2. Ah, no varían nada. O sea, porque acuérdate de la fórmula. O sea, la fórmula de esto, de la fórmula del sumador, siempre es R feedback sobre R1, ¿cierto? Entonces, si yo pongo aquí en el feedback 4.7 y en todas estas de entrada 4.7, al dividir me va a dar 1, ¿sí? ¿Por qué lo hice con valores diferentes? Para que vieran que ustedes pueden poner cualquier resistencia ahí, ¿sí? Pueden poner la que ustedes quieran. Lo único que deben garantizar es que la de entrada y la de feedback sean la misma para que la ganancia siga siendo 1. Si ustedes, por ejemplo, ponen acá, no sé, 1K y aquí ponen 4.7, entonces si ustedes van y miran la fórmula, 4.7 sobre 1 les estaría dando, al revés, ¿sí ven? Confundí. Si ponemos 4.7 acá y 1 acá, entonces ¿qué estaría pasando? Pues estarían sumando, pero al primer término, antes de sumarlo, estarían multiplicándolo por 4.7. Entonces, en vez de hacer A, B más C más D, lo que estarían haciendo es 4.7A más B más C más D, ¿sí? Entonces, al ustedes poner las resistencias iguales, como yo la tenía acá en 4.7, entonces lo que están haciendo es 4.7 sobre 4.7, pues eso da 1. Y todos los coeficientes que acompañan las otras también se vuelven 1. Entonces, ese es el efecto. Y lo puse diferente, solo como para que vieran que ustedes pueden poner cualquiera. Eso porque se los hago a ver así explícitamente, porque de pronto ustedes están haciendo un montaje y no tienen resistencias de 1K. Entonces, de pronto se les queda grabado que para ganancia unitaria solo puede ser de 1K, ¿no? Ustedes pueden poner la que quieran. Pueden poner de 3.3K, de 15K, de 22K, de 47, de lo que ustedes quieran, pero para tener ganancia unitaria deben ser iguales la de feedback y la de entrada. Es digamos, la única aclaración. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta por ahí? Profe, Dime. sí, ese valor final se evidencia en la gráfica, Sí, o sea, en el entonces comportamiento de la gráfica. como la gráfica aquí va a ser un poco más simple, digamos que solo el medidor de multisim ya les va a dar el valorcito, porque si ustedes se acuerdan, cuando ustedes ponen los medidores de multisim, digamos ustedes ponen un medidor de multisim que es como una flechita así, tiene una bolita que dice B. Cuando ustedes ejecutan la simulación, él automáticamente saca un display y aquí les muestra el valor de voltaje. Entonces ahí ya ustedes verían el resultado. Entonces aquí verían un Sí, 1.5 o algo así. Y si lo listo. grafican,
Si tú haces la gráfica de eso, te borro esto acá, y pones todos estos medidores, entonces lo que verían serían líneas, porque son voltajes constantes. Entonces solo con los medidores viendo el display que ellos sacan, ahí ya pueden ver el resultado de la simulación. Pero, profe, o sea, en el último, o sea, en el azul que dibujaste, ahí al poner el medidor nos debería dar la suma de los voltajes, ¿cierto? Sí, ahí en ese último solo les va a dar un voltio. Lo que pasa es que si ponen muchos medidores, pues entonces la gráfica se les va a llenar de líneas de todos los voltajes que están midiendo. Vale, vale. ¿Listo? Profe, una pregunta en el caso que usemos varios sumadores, pues para hacer lo que usted dijo, a la salida es simplemente conectarlos a la única resistencia del inversor o hay que hacer otro montaje. No. O sea, por ejemplo, a ver, digamos si quieres hacer, a ver, ¿cómo es que era la operación? Y la tengo. A ver, la operación era 1.5 más 2.5 menos 2 más 3 menos 4. Y creo que es lo que... Entonces, si tú, por ejemplo, primero haces esta suma, entonces primero haces 1.5 más 2.5 en un sumador con amplificadores operacionales, el resultado te va a dar menos 4, ¿sí? Entonces, tienes que invertirlo antes de sumarlo con otra cosa, porque si no va a ser una resta. Entonces, esto primero lo inviertes y queda 4. Listo, entonces ya usamos este y este. Entonces, ese 4, ahora sí se lo sumas al siguiente nivel de voltaje. Entonces, luego haces 4 más 3 en un sumador. Eso te va a dar menos 7, ¿sí? Entonces, tienes que invertirlo antes de seguirlo usando. Luego haces 7 menos 2. Entonces 7 menos 2 en el restador, ahí sí no se invierte. La fórmula del restador sí no sale invertida. Entonces se te va a dar 5 y luego haces 5 menos 4 y ahí sí te da el resultado final, 1. Entonces tienes que usar un sumador, dos sumadores, un restador, dos restadores y un inversor, dos inversores. ¿Sí? Ah, ya, listo, profe. Adicional a los niveles de voltaje de entrada. O sea, toda esta parte de la entrada, eso sí tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, si quieren hacer un restador, pues a la entrada ya no van a hacer un amplificador inversor, sino un amplificador no inversor, para que no les ponga el menos 2. Ojo ahí, ¿no? Porque si ustedes, por ejemplo, restan 7 con el voltaje que les salió de este de acá, el que estoy señalando es este, el del que les sale de acá, entonces él lo que va a hacer es 7 menos menos 2. Entonces tienen que modificar estos dos últimos, si quieren usar restadores, estos dos últimos los tienen que modificar para que les salga voltaje positivo, ¿sí? Para poder hacerlo en la resta, porque el negativo ya se lo pone el amplificador operacional. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda o pregunta, muchachos? Profe, es que no me quedó claro sobre las fechas de entrega, todos los trabajos, incluido creo que el circuito de ayer, ¿para cuánto sería? Siempre es una semana después de la clase. Entonces, el de ayer es para el siguiente jueves. El de hoy, este sí les voy a dar un poquito más de plazo y les voy a dar una semana y media para el de hoy, que es un poquito más largo. Entonces, yo ahorita les subo la tarea en Teams junto con la de ayer y ahí ya les quedan los espacios para que lo suban. ¿Listo? Listo. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas ni dudas, dejamos así hasta ahí hoy y pues pueden utilizar este tiempo restante de la clase para empezar, para ir avanzando con las simulaciones.
Ok, listo, profe. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, Gracias. profe, gracias. Listo. Gracias, profe. Bueno, chao a todos. Gracias, profe, hasta luego.